Bueno, buenas tardes y bienvenidos al Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado. Soy José María Martínez Cortés, el secretario adjunto de este instituto, y vamos a dar comienzo al acto de presentación del libro Terrorismo, causas, efectos y tendencias de Luis de la Corte y Óscar Jaime. Les ruego apaguen o silencien sus teléfonos móviles y recordando que este acto también es seguido a través de la aplicación Zoom, pues sin más preámbulo le cedo la palabra al subdirector académico del instituto, el doctor don Andrés de Castro García. Muchas gracias por su atención. Su director, por favor. Doctor Martínez Cortés, muchas gracias. Buenas tardes y bienvenidos. Les queríamos dar la bienvenida en nombre del director, el profesor doctor Gustavo Palomares, que no ha podido acompañarnos por estar en un tribunal de oposiciones esta tarde, pero nos transmite la bienvenida. En ese sentido, el subdirector militar, el general García Blázquez, y yo les damos la bienvenida para que se pueda dar lugar a esta presentación de un libro que además, como he tenido la ocasión de leer, desde luego que aporta grandes novedades y que es una piedra más en ese camino hacia el desarrollo de los estudios de seguridad. Entonces, en ese sentido y sin más preámbulos, le voy a dar la palabra a la señora Carmen Raposo, que nos va a contar un poco sobre cómo ha sido la construcción del libro y el proceso. ¿Ahora? ¿Sí? Muy buenas tardes. En primer lugar, dar las gracias al Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado por acogernos en esta presentación y a Manuel Navarrete por acompañarnos. Es un honor estar aquí. Soy Carmen Raposo, editora de la editorial Síntesis, y he tenido el honor de trabajar con Luis de la Corte y Óscar Jaime en este trabajo. Muchos de ustedes ya conocerán la editorial Síntesis, que es una editorial de corte académico universitario enfocada en hacer libros de texto académicos para estudiantes y profesionales y para expertos en muchas materias. Hace algo más de 4 años, la editorial decidió embarcarse en el proyecto de hacer una colección de textos de criminología para criminólogos y estudiantes de criminología en una disciplina de corta trayectoria y que adolecía de bibliografía en español y de autores en español. En la editorial nos acompañamos de 3 figuras clave que nos ayudaron a conformar lo que es hoy ya una colección con cuerpo. Una de las personas que nos acompañó y que desgraciadamente ha fallecido este verano es doña Cristina Rechea Alberola, catedrática de criminología en la Universidad de Santiago y en la de Castilla-La Mancha, y que yo la considero la madre de la criminología en España. También nos han acompañado en la colección como coordinadores académicos y cabezas pensantes Andrea Jiménez Salinas Framis, que es actualmente profesora en la Universidad de Comillas y presidenta de la Fundación para la Investigación Aplicada en Delincuencia y Seguridad. Y la otra figura clave ha sido el catedrático don Antonio Andrés Puello, que está en la Universidad de Barcelona. Estas 3 figuras, padres de la criminología en España, para nosotros, fueron ideando los contenidos clave que tendríamos que tener para dar esa conformación de colección que abarcara todos los palos de esta nueva disciplina. Dentro de esa concepción, obviamente, había que tocar el tema del terrorismo. Y es ahí donde ellos nos recomendaron a Luis de la Corte y a Óscar Jaime como los perfiles idóneos para hacer este trabajo. Trabajar con ellos ha sido absolutamente enriquecedor. Ha sido todo un aprendizaje y una travesía de casi 4 años. El oficio del editor aquí mi oficio se ha visto desafiado en muchas ocasiones porque tenían muchísimo que contar, muchísimo, y la idea de corte y confección y brevedad no era posible, y está absolutamente justificado, porque realmente han hecho una obra global, muy bien tratada, delicadamente tratada, y bueno, les voy a ceder la palabra a ellos para que sean los que les cuenten cómo han desarrollado este trabajo.
Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carmen. Pues le voy a dar la palabra al general de brigada de la Guardia Civil y director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, el señor Manuel Navarrete, para que intervenga en este caso. Sí, muchas gracias. Para mí es un verdadero honor estar aquí con los autores del libro y también con la editora. Y naturalmente quería agradecer también a la Fundación Gutiérrez Mellado que ayude a esta difusión pública del conocimiento, que es muy importante para entender un fenómeno tan complicado, tan evolucionado y tan volátil como es el terrorismo. A veces se nos olvida que toda la historia que hay detrás, desde el inicio de que alguien decidió que la violencia era un instrumento para hacer política, ¿no? Por supuesto es muy antiguo, pero vemos como hasta hoy en día y con la irrupción de las nuevas tecnologías cada vez tenemos esa idea de agresividad, ese riesgo permanente que nos pone el terrorismo encima de la mesa en todas sus facetas y con la gran carga emocional que tiene para toda la sociedad. En el ámbito de la lucha contra el terrorismo, pues creo que es muy importante que existan personas como Luis, como Óscar, que son capaces de sintetizar, de concretar y de poner de una manera muy didáctica, muy atractiva además, todo lo que es las causas, los efectos, la evolución, las tendencias que vemos en el ámbito del terrorismo. Yo diría que es un libro para todos los públicos. Me voy a explicar. ¿Por qué digo esto? Porque los que tenemos algunos años, yo sé que no lo parezco, pero bueno, tengo algunos años ya de experiencia, hemos vivido una etapa, sobre todo en los años 70 y 80, donde era muy necesario entender las causas que en esa época se presentaba en el terrorismo, fundamentalmente del ámbito etnonacionalista, independentista, muy militarizado o paramilitarizado, mejor dicho, muy jerarquizado y con unas dinámicas que éramos relativamente capaces de entender. Con lo cual esas dinámicas que se ven también en el libro, dinámicas grupales, dinámicas, ideologías extremas, nos hubiera ayudado mucho de tener esa información a entender mejor ese fenómeno y combatirlo de esa manera. La verdad es que aprendimos sobre la marcha, aprendimos a entender el fenómeno terrorista, aprendimos a entender los procedimientos, los métodos y fuimos aplicando a esa diagnosis recetas que nos llevaron a prácticamente a poder enfrentarnos al terrorismo y llegar al momento en que estamos hoy en día con Escoeta derrotada y con muchos de esos grupos terroristas que tenían idea de permanencia en que ya no existen. Por eso digo que la explicación que se da en el libro ayuda a los que vivimos esa época a entender esa etapa que vivimos y por tanto qué causas, qué motivaciones, qué ideologías, por qué se producían los fenómenos que se producían en esa época. Pero también es un libro importante para la generación del 80, es decir, para los que están ahora mismo en los 40 años, los 35-40 años y han vivido fundamentalmente la etapa del 11 de septiembre. Es decir, la nueva forma del terrorismo, esta forma global, esta forma brutal, que se mueve de una manera diferente, que tiene unas ideologías y unas formas, unos procedimientos diferentes y que nos ha obligado a también generar procedimientos diferentes y entenderlo de una manera diferente para poder enfrentarnos a este tipo de terrorismo. Por eso los que ahora mismo están en el ámbito ejecutivo, siempre desde el punto de vista de inteligencia, policial, es muy útil porque nos da también pauta para entender ese tipo de terrorismo. Y también, como decía, para todos los públicos porque lo que estamos viendo ahora en el año 2022 es el fruto de la acumulación de determinadas situaciones que ahora mismo se enfrentan pues, los millennials, los que en el año 2001, cuando Al-Qaeda irrumpe de manera tremenda con los ataques en Nueva York y en Washington, tienen ahora 21 o 22 años. Y además en el ámbito tecnológico. Y también este libro pues, da pautas, da explicaciones
a la forma en que los terroristas están usando la tecnología y, por tanto, también qué influencia, cómo son los nuevos métodos de influencia que tienen en el ámbito del terrorismo. Por eso decía que para nosotros es muy importante porque tanto los que vivimos la primera etapa, como los que ahora mismo están en la fase ejecutiva, como los que están ahora mismo haciendo frente a esta nueva forma del terrorismo, con las dimensiones que tiene, le ayuda profundamente a entenderlo y, por tanto, a desarrollar procedimientos que podamos llevar a contrarrestar esta labor. Evidentemente, se nota mucho que los autores, pues, aparte de una gran capacidad de síntesis, pues tenéis un gran peso en psicología, porque dedicáis mucho tiempo, lógicamente, a las motivaciones, a todo lo que lleva a personas determinadas a abrazar una determinada ideología extrema y, en su caso, llegar a pensar que la violencia es un instrumento válido para hacer política. Por eso los diagramas, las asociaciones que se presentan también son muy válidos y van muy en la línea de Luis y de Óscar con el dominio que tienen en ese tema. Por eso, para los que trabajamos en este ámbito, como practicantes de la seguridad, nos parece, y la verdad es que echamos de menos porque tener el tiempo para poder sentarte, para pensar, para analizar, las agendas son apretadas, las dinámicas, tanto en el ámbito de necesidades que tenemos del ámbito de inteligencia, policiales, judiciales, como también el desarrollo que tenemos en el ámbito legal. Seguimos todavía discutiendo muchos elementos en el ámbito de la Unión Europea, de nueva legislación, de nuevos métodos, de nuevos instrumentos europeos que deben ayudar a las fuerzas de seguridad, a los jueces, a inteligencia, para tener mejores instrumentos para luchar contra el terrorismo. Tenemos demasiado poco tiempo para poder dedicarnos a extractar, a reflexionar sobre el terrorismo, por lo cual obras de este tipo nos ayudan profundamente. Creo que nos ayudan a las fuerzas de seguridad, pero también ayudan a todos ustedes, a todos nosotros, a entender mejor un fenómeno que sigue teniendo una dimensión, afortunadamente ahora con menos preocupación, aunque siempre nos mantenemos alerta, como es la capacidad que tiene el terrorista de desestabilizar y de poner en peligro nuestro sistema democrático y de derechos. Yo, si les parece, lo dejo aquí y estaré encantado de tener más explicaciones tanto de Luis como de Óscar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, general Navarrete. Teníamos previsto que participara la profesora Carmen Ladrón de Guevara, pero lamentablemente por las condiciones del tráfico en Madrid, que todos nosotros conocemos bien, quizás demasiado bien, no ha podido ser posible. Así que le paso la palabra a mi colega de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, de mi misma Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, el profesor Óscar Jaime Jiménez. Muchas gracias Andrés. Como no podía ser menos, yo quiero empezar agradeciendo precisamente la posibilidad de que se pueda celebrar un acto de estas características aquí en el Instituto Universitario Gutiérrez Mellado, ¿no? Y agradecerlo especialmente al director Gustavo Palomares y también a Andrés de Castro. Y al mismo tiempo también felicitarles por haberse hecho cargo también de esta institución. Creo que les esperan tiempos magníficos y unos horizontes realmente nuevos y luminosos, ¿no? Que yo creo que la labor, evidentemente, de una institución de estas características debe tener una relevancia y una proyección importante, y ambos creo que son las personas muy indicadas para llevar a cabo esta labor. También quiero agradecer al general Navarrete, precisamente que esté hoy aquí. Es un honor para todos nosotros el hecho de que haya presentado este libro, ¿no? Nos sentimos muy honrados por lo que es y también por lo que representa el hecho de que esté hoy aquí. Y por supuesto también a la editorial, ¿no? Editorial con la que, en fin, hemos atravesado momentos bastante complejos en algunas ocasiones, ¿no? No tanto por nuestra relación con la editorial, porque no ha habido ningún problema, pero sí, obviamente, entre nosotros mismos, bueno, Luis y yo, pues lógicamente, en un periodo de tiempo tan prolongado, pues hemos tenido nuestros altibajos. Y sobre todo teniendo en cuenta que nos ha pillado también la pandemia, ¿no? Como a todos los ciudadanos de este país, y eso, evidentemente, pues también ha contribuido a incrementar la complejidad de todo el proceso. Nuestra humilde intención, con
la creación de esta obra ha sido básicamente sistematizar. Yo tengo que reconocerlo desde un principio. Hemos intentado de alguna forma el concretar en una obra pues la experiencia acumulada a lo largo de décadas de gente que ha estado trabajando en este tipo de cuestiones, tanto a nivel internacional como a nivel nuestro país, ¿no? España es un país que se ha estado enfrentando al terrorismo, ¿no? Pensamos únicamente en las últimas décadas, pero realmente desde el siglo XIX hemos tenido el extraño honor, por llamarlo de alguna forma, de enfrentarnos prácticamente a todas las olas del terrorismo, ¿no? Que desde esas 4 olas que el experto que Rapoport, ¿no? comentaba en su momento, ¿no? Y eso evidentemente nos ha dado un pozo, una experiencia que quizá no hemos sabido trasladar digamos, a obras concretas, ¿no? Nosotros lo que hemos pretendido en este sentido ha sido pues, desarrollar, ¿no? aportar una mirada asequible para todos los públicos y que de alguna forma pues, puedan comprender con mayor precisión pues, todo lo que ha sido, o todos los elementos que conforman el fenómeno terrorista. No hemos pretendido hacer tampoco un manual al uso, ¿no? Hemos intentado desarrollar algo que quizá podría denominarse más tratado, ¿no? En un sentido más clásico, ¿no? Una fuente de información y de interpretación, ¿no? Queremos también, o hemos pretendido, recoger los enfoques más relevantes, ¿no? Y desde muy distintos puntos de vista. En un principio nos habíamos marcado como objetivo también incorporar las aportaciones literarias y también del mundo del cine, pero pensamos en un momento dado que la editorial no nos habría mirado muy bien si además incorporamos esa información, esos datos, y incrementamos todavía más el volumen del libro. Quizás lo dejamos para otra ocasión, pero esa era también una intención nuestra, sobre todo de esa perspectiva, ¿no? Omnicomprensiva que queríamos dotar a esta obra. Otro elemento que está, yo creo que muy presente y que se percibe con cierta facilidad es el hecho de que en este libro se produce una convergencia entre lo que es, digamos, el mundo de la academia y el mundo de la experiencia directa. Y me explico, ¿no? Hace poco más de 20 años se, digamos, establece una relación directa entre lo que es la universidad y lo que son las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Es decir, antes había colaboraciones puntuales, pero básicamente a comienzos del año 2000, después de los grandes atentados en Madrid, empieza, digamos, a fraguarse de una forma permanente una determinada colaboración, no solamente en el ámbito del terrorismo, de los estudios de terrorismo, sino en muchas otras áreas, ¿no? Y nosotros, tanto Luis como yo, somos un poco herederos de ese planteamiento, ¿no? Hemos ido también como hormiguitas recogiendo toda la labor que han hecho otros autores, organizándola, estructurándola. Y finalmente, a lo largo de nuestra actividad docente, tanto en el ámbito universitario como entre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pues hemos procurado transmitir, ¿no? esta información sistematizada. Tal y como el general ha señalado, se nos ve un poco el plumero en relación a nuestros sesgos. A pesar de que nos hemos esforzado realmente en dar voz y ofrecer la interpretación que han realizado expertos desde muy diferentes áreas. Pero evidentemente ese enfoque desde la psicología, desde la sociología y desde la ciencia política resulta muy evidente, a pesar de esa intención nuestra de mirada, ¿no? de 360 grados, ¿no? También nos hemos sentido un poco limitados porque hay que reconocer que se ha prestado atención al fenómeno terrorista de una manera desigual desde las distintas disciplinas, ¿no? La ciencia política, la sociología, la psicología sí que ha prestado una mayor atención, y vemos, por el contrario, que desde otros entornos, como puede ser, por ejemplo, el análisis
de la financiación del terrorismo, únicamente hace escasamente 2 décadas es cuando se ha empezado a prestar atención. ¿Por qué? Pues porque a los economistas no les interesaba en exceso el tema del terrorismo. Ha sido a partir del momento en que han tenido un mayor interés por este fenómeno cuando observamos que ya hay trabajos en ese sentido muy relevantes. Como no podía ser tampoco de otra manera, el trabajo presta atención a la cuestión relacionada con la definición. Justamente en unos momentos en los que el terrorismo como concepto se ve en entredicho. ¿Por qué? Pues básicamente porque cada vez hay más fenómenos que utilizan ese término. Es un término impactante, ¿no? Que llega a la ciudadanía, llega a la población, ¿no? Por lo tanto, con lo que nos encontramos en muchas ocasiones es que se ha prodigado tanto el uso que ya carece en ocasiones de sentido. Nosotros no pensamos así, consideramos que es necesario, evidentemente, establecer un tipo de definición para una forma de ejercer la violencia política. Nos hemos aproximado fundamentalmente a las definiciones que tienen o que incorporan un elemento empírico. A nosotros esa es una de las cuestiones a la que hemos prestado particular atención. También hemos prestado mucha atención a todo lo relacionado con la forma y las razones por las cuales los terroristas definen sus objetivos, ¿no? Y cómo estos han cambiado a lo largo del tiempo en función de una serie de factores de carácter político, social y también tecnológico. Y además prestamos atención a una cuestión particularmente interesante y que parece muy novedosa, como es el terrorismo suicida, ¿no? Que no lo es tanto. Dedicamos atención a este fenómeno porque consideramos que es importante, al menos por el impacto que ha tenido también en nuestras sociedades. Otro ámbito que resulta de sumo interés es todo aquello que está relacionado con los factores que consideramos importantes a la hora de favorecer el fenómeno terrorista. Es decir, hablamos de factores sociales, de factores políticos, de factores culturales, económicos, y lo cierto es que en este ámbito lo que hemos observado a lo largo del tiempo es que hay muchos malentendidos, ¿no? Porque se tiende a argumentar que esas relaciones de causalidad muchas veces son muy directas, ¿no? Cuando en realidad con lo que nos encontramos es que sí es posible que en contextos en los que aparece el terrorismo existan también una serie de condicionantes de carácter político específico, de carácter social, pero si observamos otras sociedades también esos factores están presentes, por lo tanto se invalida en muchas ocasiones ese tipo de argumentación. Nosotros obviamente no huimos de estos enfoques, ¿no? Hablamos de impulsores, de inhibidores, de potenciadores, pero entendemos que cada circunstancia y cada contexto combina esos factores de una manera específica. Y eso es lo que hace que el fenómeno terrorista se encuentre presente precisamente en esos contextos, en esos escenarios, ¿no? Por lo tanto, para nosotros el destacar la complejidad de los escenarios es fundamental. También, como ha comentado el general, prestamos mucha atención al tema de las motivaciones, ¿no? También son procesos muy complejos, ¿no? El papel que juegan las ideologías, el componente racional de los actores, algo que está tan de moda también como las emociones, todos esos elementos contribuyen a explicar los procesos de radicalización y también el salto siguiente, que es el salto a la violencia. Fundamental también es todo lo relacionado con las propias organizaciones terroristas. Las organizaciones surgen, configuraciones en un determinado contexto, se desarrollan en ese contexto en estrecha comunión en muchas ocasiones con esos sustratos sociales que los alimentan y evidentemente los alimentan, los sustentan y también en muchas ocasiones son los factores que contribuyen al propio final de las organizaciones terroristas. Obviamente, para
combatir de manera eficaz el fenómeno terrorista es necesario conocer estos contextos y esa interacción. Recuerdo hace muchos años, antes del año 2001, y lo digo evidentemente con intención, en un curso sobre violencia política en la Universidad Estatal de Ohio, en un seminario comentaba un militar norteamericano: nosotros no tenemos que comprender el terrorismo, tenemos que destruirlo, ¿no? Claro, esto lo decía antes del año 2000, del 2001, ¿no? Después, obviamente, los norteamericanos poco a poco fueron, ¿no?, cambiando el enfoque, ¿no?, porque evidentemente comprender el fenómeno terrorista no significa justificarlo, porque al final se avanza, o al menos parece que de fondo existe esa argumentación, ¿no?, o esa forma de pensar. Otra cuestión que no quiero pasar por alto es el hecho de que la violencia utilizada por los terroristas, y también lo abordamos, posee digamos, una dimensión peculiar. Obviamente, los terroristas son muy conscientes de su inferioridad de condiciones y lo que pretenden es maximizar los efectos de su violencia, que vaya más allá de esos efectos inmediatos. Y evidentemente para eso lo que tienen que hacer estas organizaciones y estos terroristas básicamente es desarrollar un elemento que empuje, ¿no?, de manera paralela, gracias a la violencia, un determinado argumentario, un relato, el comunicar de una determinada manera. Y eso es una cuestión a la que también dedicamos todo un capítulo, ¿no?, porque lo consideramos realmente muy importante. Y para hacer todo esto, evidentemente, se necesitan recursos, ¿no? Algo a lo que se ha prestado, insisto, no demasiada atención hasta hace relativamente poco. En la actualidad, si vemos cuáles son las fuentes de recursos de los terroristas, la verdad es que nos sorprenderíamos, y les animo por eso también a leer el libro, porque son evidentemente muy variados, ¿no? Y muy probablemente en los próximos años vamos a asistir a un creciente maridaje, ¿no?, entre lo que sería el fenómeno terrorista y la criminalidad organizada, ¿no?, en este sentido. Y lo voy a dejar aquí, voy a dar la palabra a Carmen Ladrón de Guevara para que intervenga, y después ya al profesor Luis de la Corte. Bueno, pues justo he llegado para hablar. Lo primero de todo, disculparme por el retraso, pero venía de fuera de Madrid y he pillado un atasco de entrada bastante importante. Pero bueno, no quería dejar de perderme la oportunidad de participar en este acto y de participar en la presentación del libro de los profesores de la Corte y Jaime, porque además me siento, cuando me lo comentó Luis, me hizo especial ilusión y me dio hasta cierto vértigo, ¿no? Porque tanto Luis de la Corte como Óscar Jaime fueron profesores míos en el máster de análisis y prevención del terrorismo, de esos profesores que junto con Lorenzo Castro, que veo que también está, pues de esos profesores que a mí especialmente me marcaron de ese máster, y el general Ballesteros también. Y entonces, pues participar en la presentación de un libro suyo, pues no sabía si iba a estar a la altura, ¿no? Entonces, como digo, no quería dejar de perderme la oportunidad, aunque se solapaba con... Esta mañana he participado en unas jornadas de la Asociación de Víctimas del Terrorismo en Vitoria, así que le dije a Luis, voy a hacer todo lo posible por llegar, ¿no? Y en segundo lugar también porque me parece muy importante, o sea, con independencia del respeto que nos podamos tener y la admiración profesional, yo creo que era muy importante y es un gesto a destacar el hecho de que hayan querido contar conmigo como asociación, como miembro de la Asociación Víctimas del Terrorismo, como abogada de la Asociación Víctimas del Terrorismo, porque de alguna manera considero que es hacer presente a las víctimas del terrorismo, ¿no? Y no solo han querido dedicarle un capítulo del libro, sino que han querido hacer presentes a las víctimas a través de mi persona en este acto, ¿no? Por eso me parecía también muy importante, ¿no? Yo leía cuando recibí el libro y vi el índice, ¿no?, antes de empezar a leerlo,
Yo vi reflejado, desde luego, el plan de estudios que a mí se me transmitió en el máster de análisis y prevención del terrorismo. En este caso yo lo hice en la Universidad Rey Juan Carlos, ¿no? Y enseguida me di cuenta de la importancia que este libro va a tener, ¿no? Como manual de referencia a la hora de estudiar el fenómeno del terrorismo, tanto en los estudios reglados como en otro tipo de estudios que hay en nuestro país sobre el fenómeno del terrorismo, ¿no? Se aborda el fenómeno del terrorismo desde las diferentes perspectivas y además con una vocación de, para mí, creo que se va a convertir en el manual de referencia, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no? Yo llevo tiempo dándole vueltas a la importancia de la investigación sobre el tema y a la investigación y a la importancia de que estas cosas queden por escrito, ¿no? Para que se pueda estudiar con rigor, con seriedad, con la distancia necesaria, pues, para ser lo más rigurosos, lo más objetivos posibles, pero a la vez también abordando un tema tan importante como es el de las consecuencias del terrorismo. Esas consecuencias, que es en lo que a mí me toca, ¿no? Esas víctimas del terrorismo. Yo creo que es de los primeros manuales, bueno, permítanme que lo llame manual, que aborda el fenómeno del terrorismo y que tiene en cuenta a las víctimas del terrorismo, ¿no? Y creo que eso es muy importante. El colocar a las víctimas del terrorismo en su lugar, en el centro, pues, por ejemplo, de las políticas antiterroristas, y aquí me acuerdo de lo que el general Ballesteros ha defendido siempre, es importante no solo por una cuestión de empatía con las víctimas del terrorismo, sino que también es importante por una cuestión del simbolismo que tienen las víctimas del terrorismo, ¿no? Y por el mensaje que les lanzamos a los terroristas, ¿no? Que al final lo estaba, en lo que he llegado comentando Óscar, ¿no? Esa intencionalidad que tienen los terroristas de ampliar los efectos de lo que ellos han hecho, ¿no? Y si ponemos el foco en las víctimas del terrorismo, les estamos lanzando un mensaje de: ojo, estos son los buenos, vosotros nunca vais a conseguir vuestros objetivos, ¿no? Por eso es muy importante que también desde un punto de vista, pues, de política criminal, las víctimas ocupen un lugar central, ¿no? A la hora de plantear, como digo, esas medidas, ¿no? En el caso de España, esto lo hemos tenido muy claro, la especialidad que tienen las víctimas del terrorismo. Contamos con una legislación específica sobre víctimas del terrorismo muy desarrollada, desde luego la más desarrollada a nivel europeo. De los estados miembros de la Unión, solo hay 4 estados que tengan legislación específica y ninguno tan desarrollado como el caso de España, ¿no? Tenemos una ley del año 99, en el año 96, en la legislación, digamos, general, había medidas específicas para las víctimas del terrorismo, y en el año 99 se aprobó la Ley de Solidaridad con las víctimas del terrorismo, ¿no? Que reconoció medidas tan importantes como el reconocimiento de la responsabilidad, o sea, que el Estado se subrogaba en el pago de las indemnizaciones, ¿no? Es decir, el Estado adelanta el pago de las indemnizaciones a las víctimas y las víctimas ceden el derecho de reclamar al Estado. Por lo tanto, quien le tiene que reclamar las indemnizaciones en concepto de responsabilidad civil a los terroristas es el Estado. La deuda de los terroristas no es con las víctimas, es con el Estado, porque el Estado ha adelantado esas indemnizaciones, ¿no? En el año 2011 esta ley fue derogada porque fue mejorada por la Ley 29/2011 de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo, y ahí la principal novedad e importancia fue que se reconoció a las víctimas como víctimas de violaciones de derechos humanos, ¿no? Con la connotación que eso tiene, ¿no? Por lo tanto, en España hemos tenido muy claro la necesidad de reconocer la especificidad de las víctimas del terrorismo, porque tienen unas necesidades específicas de asistencia psicológica. Por ejemplo, me ha gustado que el libro aborda los daños psicológicos de las víctimas, ¿no? Yo esto lo he aprendido
escuchando a mis compañeras de la asociación, a nuestros psicólogos, ¿no? Que tienen formación específica en la atención a víctimas del terrorismo, ¿no? Eso justifica de alguna manera la necesidad de una asistencia y de unas ayudas específicas para las víctimas del terrorismo, pero bueno, también por la especificidad de los tipos penales. Hay unos tipos específicos de delitos de terrorismo que tienen unas características específicas y que por lo tanto requieren medidas específicas a lo largo de la tramitación de todo el proceso penal, desde la incoación hasta la ejecución de penas, ¿no? Yo justo vengo de Vitoria, de participar en una mesa redonda, ha sido muy interesante, sobre ejecución penitenciaria en los delitos de terrorismo, que participaba el fiscal de vigilancia penitenciaria y el asesor de política penitenciaria del gobierno vasco, ¿no? Que como ustedes pues imagino que estarán al tanto de los terceros, de la cesión de competencias en materia penitenciaria al gobierno vasco, de la nueva política penitenciaria que está llevando a cabo el gobierno vasco en materia de terrorismo, de la concesión de los terceros grados y de los recursos planteados por la Fiscalía, ¿no? Por lo tanto, ha sido un debate constructivo, además, y ha sido muy, muy interesante, ¿no? Y en segundo lugar, y tampoco me quiero alargar mucho más, el libro aborda otra cuestión que a mí me ha resultado muy interesante, quizá porque mi tesis doctoral tenía relación, ¿no? Cuando habla de las consecuencias del terrorismo y la influencia que tiene a la hora de adoptar decisiones por parte de los estados y cómo puede influir a la hora de aprobar legislación específica para hacer frente al fenómeno del terrorismo, ¿no? En contra de lo que muchas veces se piensa o algunos defienden, nuestra legislación específica antiterrorista, que no es una legislación de excepción, también lo he defendido en las jornadas de esta mañana, es una legislación específica, que contiene medidas específicas, pero que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico ordinario. No tenemos leyes específicas para hacer frente al fenómeno del terrorismo, que ahí sí que podrían rozar la legislación de excepción, sino que tenemos medidas específicas dentro de la legislación ordinaria para hacer frente a este fenómeno, ¿no? Y en contra de lo que podemos pensar, las medidas específicas de nuestro ordenamiento jurídico, si se me permite la expresión, son las más laxas con las medidas que se contienen en países de nuestro entorno, la propia Francia, por ejemplo, ¿no? Cuando yo me enfrenté al reto de hacer una tesis doctoral y quise analizar si realmente nuestra legislación pues era una legislación de excepción, y lo que yo llevaba ya años escuchando a los abogados de ETA denunciar que nuestra legislación era un derecho penal del enemigo, pues yo lo quise analizar, no tanto desde el ámbito penal, sino del ámbito procesal, que imparto docencia en ese ámbito, y pude llegar a la conclusión que eran medidas, como digo, específicas, pero que no se podían tildar de derecho procesal del enemigo en absoluto, ni de medidas excepcionales, ¿no? Bueno, pues estas cuestiones también se abordan en el libro, y que al final es verdad que son consecuencia del fenómeno del terrorismo, cómo se puede influir en las legislaciones, ¿no? Yo se lo digo a mis alumnos, no todo vale para combatir el terrorismo. Entiendo que se adopten medidas específicas, pero siempre desde el respeto más absoluto de los derechos fundamentales, de los derechos de los detenidos, de las garantías de los detenidos. Una cosa es limitar derechos, como se puede hacer siempre y cuando se cumplan unas premisas, y otra cosa es privar de esos derechos a los detenidos, ¿no? Y estas cuestiones pues también se abordan en el libro. Así que yo les animo a que adquieran el libro, a que lo lean. Quien se dedique, ¿no? Veo que es un público variado, pero que yo desde luego creo que va a pasar a formar parte de las librerías de muchos de los profesionales relacionados desde diferentes puntos de vista con el fenómeno del terrorismo, y desde luego un manual de referencia para el estudio del fenómeno del terrorismo. A mí solo me queda agradecer a los autores la invitación y agradecer el que hayan tenido en cuenta en este libro tan importante a las víctimas del terrorismo.
Muchísimas gracias, profesora. Paso a darle la palabra al profesor Luis de la Corte, que ha venido hoy muy bien acompañado, de la Universidad Autónoma de Madrid. Muy buenas tardes y bueno, muchas gracias en primer lugar a todos ustedes por esta presencia en un día de fútbol con la selección española jugando, que tiene mucho mérito. Muchas gracias al Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado. La verdad es que era un propósito muy temprano que teníamos Óscar y yo, intentar presentar el libro aquí y gracias al buen hacer de Andrés de Castro, de Gustavo Palomares, su director general del instituto, al final, después de varios meses desde que salió el libro, lo hemos conseguido, ¿no? Esta es una casa con la que tanto Óscar como yo hemos colaborado en distintos momentos, ¿no? A veces más, a veces menos, en distintas etapas, pero la importancia que tenía presentar el libro aquí, un libro sobre esta materia en este foro, en este marco, es que esta es una institución pionera en relación a la colaboración entre el mundo de la universidad pública y las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad. Algo que se ha desarrollado en los últimos años en España, pero que cuando empezó el instituto era algo bastante complicado. Tiene muchísimo mérito. Bueno, muchas gracias también, por supuesto, al general Navarrete, querido Manuel, a Carmen Raposo y a Carmen Ladrón de Guevara por acompañarnos en la presentación, ¿no? A Carmen le voy a dejar para después porque tengo que contar un poco la historia del libro, que cada libro tiene una historia, ¿no? En el caso del general Navarrete, al que he tenido la suerte de conocer desde hace muchos años, bueno, pues a mí me hacía especial ilusión, y a Óscar también, que estuviera con nosotros acompañándonos para presentar el libro. Y aparte, si él se ha prestado a ello, a pesar de su agenda y sus ocupaciones, pues eso nos proporciona un aval que es difícilmente reemplazable por otro, ¿no? A partir de toda su experiencia, su dilatada experiencia en la lucha contra el terrorismo, primero desde el Servicio de Información de Guardia Civil, luego como primer director del Centro de Contraterrorismo europeo, dependiente de Europol, en lo cual fue un hito que un general español de la Guardia Civil fuera el primer director de ese centro, y ahora como director del CITCO, del Centro de Inteligencia sobre Terrorismo y Crimen Organizado. En el caso de Carmen, Óscar y yo también la conocemos desde hace mucho tiempo. Yo a Carmen la conocí cuando era mucho más joven que ahora, que todavía lo es, cuando nos movilizábamos, coincidíamos movilizándonos en la calle contra ETA hace ya unos cuantos años. Luego la tuve alumna, como ella ha señalado, ¿no? Y luego he tenido la satisfacción de ver cómo se convertía en profesora universitaria y llevaba a cabo y sigue llevando a cabo una labor impecable y muy necesaria al frente de la defensa legal de las víctimas del terrorismo, ¿no? Bueno, este libro, como todos, tiene una historia propia, ¿no? Este libro surge, la idea de este libro, mejor dicho, la propuesta de este libro surge ya hace bastantes años. No sé si has dicho, Carmen, 4, pero yo creo que más, desde que una de las directoras, uno de los 3 directores de la colección en la que se enmarca el libro, mi colega y amiga, la profesora Andrea Jiménez Salinas, que no ha podido estar aquí porque está ahora mismo haciendo una estancia de investigación en Estados Unidos, me propuso escribir este libro. Y yo le dije que no. Lo que pasa es que Andrea ya me conocía desde hace tiempo y sabe que yo tiendo a decir que no de entrada a muchas cosas, ¿no? Siguió insistiendo hasta que llegó a convencerme. Yo le puse una condición. La condición es que el libro fuera un libro que escribiéramos Óscar y yo. En primer lugar, porque la aportación de Óscar a mí me parecía que iba a enriquecer muchísimo el libro, porque él podía aportar, aparte de todo su conocimiento académico, que es mucho,
una experiencia también dilatada en el ámbito puramente profesional de la seguridad, con los años que estuvo trabajando dentro del Ministerio del Interior, y teníamos una experiencia también larga de colaboración docente en materias de terrorismo. Y se lo propuse y me dijo que sí inmediatamente, lo cual yo le agradezco mucho. Aguantarme a mí como coautor tiene bastante mérito. Ustedes no lo saben, pero él sí lo sabe. Y que los que me conocen también, porque soy muy pesado, muy quisquilloso y puedo llegar a ser insoportable en algún momento cuando estoy escribiendo. Y bueno, pues algo que tengo que agradecerle enormemente, ¿no? Y una vez que aceptamos, pues empezamos a hablar con Carmen y, en fin, Óscar lo ha dicho muy rápidamente, pero yo no sé cuántos plazos incumplimos, pero unos cuantos. De hecho, firmamos varios contratos que Carmen nos enviaba con enorme paciencia y al cabo del tiempo yo decía, mira, Carmen, que estamos en ello, pero que no nos da tiempo. De hecho, en algún momento se lo dije por un lado a Andrea y como una de las directoras de la colección y por otro a Carmen, digo, mira, entenderíamos perfectamente que prescindierais de nosotros porque nos estamos dilatando muchísimo tiempo. Teníamos muchas ocupaciones. Ambos nos pilló de por medio también ya cuando el trabajo iba más o menos avanzado la pandemia, que por un lado, bueno, aparentemente nos daba mucho tiempo a los académicos, pero por otro lado nos tuvo locos porque tuvimos que reestructurar todo el sistema de docencia en esas circunstancias tan complicadas y tan extrañas, ¿no? Entonces nos dilatamos muchísimo y yo le tengo que agradecer, y yo y Óscar tenemos que agradecerle a Carmen su paciencia y su perseverancia con nosotros, ¿no? Luego la labor de edición que hizo la editorial fue magnífica, nos ayudó a perfeccionar mucho el libro, ¿no? El libro, la elaboración del libro, desde el punto de vista, la elaboración del libro tal y como la planteamos Óscar y yo, intentó ajustarse a dos imperativos. Uno, más o menos se ha explicado aquí, lo ha señalado Óscar, también lo han señalado el general y Carmen. Es un libro con un enfoque amplio, un enfoque que trata de abordar todas las facetas relevantes o casi todas las facetas relevantes. Algunas se nos ha quedado, pero es un libro con un enfoque muy amplio, ¿no? Y desde luego multidisciplinar. El segundo imperativo tiene que ver con algo que yo insisto en explicarle todos los años a mis alumnos, que a lo mejor alguien me ha escuchado en otros actos porque es una frase que repito siempre, una frase que no es mía. En una antigua polémica de aquella, como eran las polémicas, una polémica literaria de otra época, ¿no? De principios del siglo XX, dos grandes escritores españoles, Ramiro de Maeztu y Ortega de Gasset, se cruzaron argumentos debatiendo sobre en qué deberían centrarse los intelectuales españoles para ayudar a España, para ayudar al progreso de España. La polémica era muy fina, porque era a través de artículos que ellos publicaban en la prensa, ¿no? En el artículo último que cierra la polémica, en cierto sentido, y que lo cierra Ortega, que tenía tradición de lapidario, le gustaba serlo y lo hacía muy bien, acuña una frase que luego se ha repetido mucho y que es la frase que digo que siempre les recuerdo a mis alumnos. Decía, mire usted, don Ramiro, o se hace literatura, o se hace precisión, o se calla uno. Bien, precisión es lo que hemos intentado que fuera el segundo imperativo del libro. No sé si lo hemos conseguido, pero desde luego sí lo hemos intentado. Hemos intentado ser lo más precisos posible en el lenguaje, en las expresiones, en los conceptos, en los datos y en las descripciones. Porque un problema tan complejo, tan delicado, por otro lado, como el terrorismo, requiere precisión, y todo lo que no sea un esfuerzo de precisión no ayuda precisamente a entender el fenómeno, sino que más bien genera mucha confusión. A partir de ahí, Óscar ha hecho un repaso sobre la mayoría de las temáticas que abarca el libro, y yo voy a retomar un poco ese hilo, ¿no? Se podría decir que el argumento general del libro lo hace progresar
desde el estudio de las causas al estudio de las consecuencias, como ha mencionado también Carmen en la exposición, ¿no? Y es curioso, y es algo de lo que, bueno, más o menos teníamos la idea, pero acabamos de darnos cuenta cuando empezamos a elaborar el libro, Óscar y yo nos dimos cuenta que la mayoría de los libros académicos, de los tratados, de los manuales sobre terrorismo, y me refiero a los de mayor calidad, etcétera, y ha habido una producción académica muy relevante en los últimos años a ese respecto y aportaciones de enorme interés. No es que no dediquen un capítulo a las consecuencias del terrorismo, que son muchas y muy diversas. Es que en muchos de esos libros no dedican ni un epígrafe. Es una cosa bastante sorprendente, además de lamentable, por supuesto. Y a ese respecto, yo me gustaría destacar dos hechos que en el libro generan una reflexión a propósito. El primer hecho es un hecho evidente para todo el mundo, para casi todo el mundo, ¿no? El terrorismo produce víctimas. Los terroristas buscan crear víctimas y generar víctimas es consustancial a la actividad terrorista, ¿vale? Esto para todo el mundo es evidente. Pero de lo que no hay una conciencia y una comprensión tan generalizada es de cómo son las pautas de victimización específicas que genera el terrorismo y de su complejidad. Por ejemplo, se tiende a olvidar, se tiende a ignorar que los estragos que causa el terrorismo, aparte de la devastación material, etcétera, de los atentados, los estragos que causa que provoca el terrorismo no terminan en los asesinatos y las agresiones en que consisten los atentados y los incidentes terroristas, sino que se extiende a través de diversos círculos concéntricos. El primero de ellos está conformado por los asesinados, los supervivientes de los atentados, los agredidos en acciones terroristas. Pero el segundo círculo incluye a los familiares de los agredidos y los asesinados y a sus personas más allegadas. Muchas veces se extiende más allá, se extiende, por ejemplo, a personas que simplemente han observado de primera mano un atentado terrorista y se han visto afectadas emocionalmente por ellos, personas que forman parte de los equipos de socorro y de emergencias que acuden cuando da tiempo a acudir después de que se produzca un atentado y que también se ven impactados, y a veces incluso amplios sectores de una sociedad o colectivos que se ven también afectados por los atentados en la medida en que estos generan en ellos perturbaciones emocionales intensas y duraderas, ¿no? Tampoco se suele prestar mucha atención a la vertiente psicológica de los daños que el terrorismo causa en las víctimas directas e indirectas, ¿no? El calvario por el que pasan no solo los supervivientes de los atentados, sino sus familias, las personas dependientes de ellos, los allegados, etcétera, ¿no? Y esta es una cuestión a la que le hemos dedicado especial atención con todo el cariño posible en el libro. Y todavía hablando de las consecuencias, hay otro hecho relevante, y es que, y esto también es un déficit de la producción académica y científica sobre terrorismo, muchos de las valoraciones que se han hecho y que se hacen desde el ámbito académico sobre el terrorismo, su gravedad, su impacto, son análisis muy valiosos, pero que incurren en errores de juicio que contribuyen a subestimar las consecuencias y el impacto que tiene el terrorismo. El principal error de juicio consiste o proviene del hecho de que a menudo es una costumbre tratar de valorar el terrorismo y la gravedad de su impacto con un enfoque exclusivamente cuantitativo. Por ejemplo, cuando la valoración o la estimación de la gravedad del impacto del terrorismo se basa en el recuento del número de atentados, el número de víctimas mortales, el número de heridos. Toda esa información es muy relevante, por supuesto, ¿eh? Pero muchos análisis basan sus conclusiones sobre la gravedad del terrorismo, las implicaciones del terrorismo, centrándose en ese tipo de datos y de análisis exclusivamente cuantitativos. Eso, por ejemplo, lleva a veces a ignorar situaciones y elementos muy concretos asociados al terrorismo,
como el impacto que el terrorismo o que los terroristas causan sobre los amenazados, un fenómeno que en el caso de España y en relación a ETA ha tenido una gravedad enorme, o las personas, familias que han tenido que exiliarse de su lugar de residencia para huir de la amenaza o huir del clima que generaba el terrorismo. Y lo más importante, que también se olvida en las valoraciones que solo se basan en recuentos, los efectos sociales más nocivos que puede generar el terrorismo, que tienen que ver con la capacidad que algunas organizaciones terroristas llegaron a adquirir o pueden adquirir para clima de miedo y de intimidación que afecte a amplios sectores de la población, cuando no a sociedades enteras. La capacidad que el terrorismo tiene para extender una subcultura de la violencia y del odio que puede y que suele envenenar la convivencia y que en muchos casos además mantiene sojuzgadas a las que ya han sido víctimas o a las víctimas potenciales. Y la capacidad que el terrorismo tiene para pervertir el funcionamiento de las instituciones democráticas y reducir la calidad misma de la vida en democracia. Esas cuestiones están infraestudiadas, infraanalizadas y hemos intentado que tuvieran una representación importante en el libro, ¿no? El libro termina con un capítulo referente al futuro del terrorismo. Y el libro salió hace ya unos meses a la luz, por otro lado, en un momento en el que la percepción y las valoraciones que los ciudadanos españolos, europeos, tienen sobre el terrorismo han cambiado drásticamente en los últimos años. Desde las últimas décadas del siglo XX, algunos países tuvimos que conocer de cerca y sufrir enormemente la experiencia del terrorismo. Otros muchos no. La consecuencia de ello es que prácticamente hasta el 11S, más allá de aquellos países que tenían fenómenos de terrorismo de especial gravedad, como era el caso de España, no había una conciencia universal, digamos, de la peligrosidad que entrañan los extremismos violentos que subyacen a la actividad terrorista, que dan lugar a grupos que están dispuestos a usar el terror como un medio para imponer sus objetivos políticos o religiosos. Sin embargo, eso generó un cambio. El terrorismo se convirtió en la primera prioridad en materia de seguridad nacional en muchos países, por no decir en todos. Quizá eso llevó a subestimar la importancia de otras muchas amenazas que estaban en un segundo plano aparentemente, pero de la que hemos ido aprendiendo a ser conscientes progresivamente con el paso de los años. Y después de ese periodo, en los años más recientes, sin embargo, se ha producido otra vez un cambio en la valoración y en la percepción del terrorismo. Hoy los ciudadanos europeos, la mayoría de ciudadanos europeos, indican las encuestas, no perciben el terrorismo como una amenaza grave a su seguridad. Esto, en cierta medida, hasta cierto punto, es lógico. En los últimos años, el número de atentados terroristas perpetrados en países europeos y en Norteamérica y la letalidad de esos atentados se ha reducido, afortunadamente, de manera drástica. Hemos atravesado la peor crisis de seguridad humana que hacía mucho tiempo que la humanidad no conocía con la pandemia, lo cual también nos ha hecho revisar nuestros criterios de gravedad, de exposición a riesgos, etc. Y hemos entrado finalmente en los últimos años en una nueva época de tensión geopolítica que ha cristalizado este mismo año, a principios de este año, en la invasión rusa en Ucrania, una guerra en Europa que todavía entraña el riesgo
de que se extendiese a toda Europa e incluso el riesgo del uso de armas nucleares. Por tanto, tenemos muchas amenazas a la seguridad que van mucho más allá del impacto que puede generar el terrorismo. Eso no quita, eso no resta, a mi modo de ver, de Óscar, no resta interés o sentido al libro, por varias razones. En primer lugar, porque la importancia que el terrorismo ha tenido desde finales del siglo XIX hasta la actualidad, en términos históricos, es insoslayable. Y el ejemplo de España es el mejor, porque como decía Óscar antes, hemos tenido prácticamente en España, desde finales del siglo XIX hasta la actualidad, casi todas las manifestaciones posibles de terrorismo en función de su... y todavía estamos expuestas al riesgo que representan algunas de ellas. En segundo lugar, y enlazando con esto, la cuestión sigue siendo importante porque todavía hoy muchos países de nuestro entorno tienen en el terrorismo a la principal o a una de las principales fuentes de riesgo y amenaza a su seguridad nacional. Mientras que en otros países el principal factor de estabilización es el terrorismo y los extremismos violentos que están asociados al terrorismo. De desestabilización social, Hace un momento el señor Jaime, puede ser, ¿no? Acaba de mencionar algo sobre los investigadores, los economistas, el interés que tienen en el terrorismo, ¿no? Yo no soy especialista, no conozco el tema, pero me da la impresión de que a los economistas les interesa mucho el terrorismo, ¿no? En tres dimensiones, ¿no? El coste de oportunidad que tiene el terrorismo, los recursos que hay que utilizar en España para mantener toda esa enorme infraestructura para conseguir combatirlo, por una parte. Por otra parte, el coste financiero, que no sé, dice usted que no hay fuentes, no hay muchos economistas que estudien, pero en el sector privado hay una plétora de fuentes sobre terrorismo. Yo soy economista, leo, y la impresión que me da es que a nivel privado los bancos nos tienen diseccionados. La estabilidad económica, el crecimiento económico es una cosa por la otra. Me interesa ese planteamiento por el coste de oportunidad también que ha tenido el terrorismo en España a nivel de desarrollo económico, ¿no? Que ha sido inmenso. Y la tercera parte de la jugada es el coste político directo. O sea, los cuponazos, ¿no? Es decir, aquí el Instituto de Estudios Fiscales lo llama cuponazo directamente. O sea, la relación entre política en el País Vasco y las exenciones fiscales millonarias, ¿no? Tanto en el País Vasco como en Navarra. Estamos hablando de 5.000 millones al año, ¿no? Entonces, me gustaría conocer la opinión tanto del general Navarrete como del señor Jaime a este respecto, a estos tres niveles. Coste de lo que son los medios enormes que hay que mantener, el coste de oportunidad a nivel de que el país deja de desarrollarse porque no hay inversión, porque se crea inestabilidad, y el coste político que acabo de mencionar. Mire, el coste realmente es inconmensurable. No es elevado, es absolutamente desproporcionado. Y no solamente en términos económicos, sino también, obviamente, las inversiones que se han realizado en el ámbito de la seguridad interior, en el caso español, han hecho que se descuide también otros ámbitos de respuesta, el ámbito de la seguridad interior a otros fenómenos, ¿no? Y eso, pues evidentemente, hay que tener en cuenta que en los últimos 40 años ha estado muy presente. Pero yo a lo que me refiero básicamente no es tanto a la atención que desde el ámbito de del análisis económico en el ámbito privado se haya podido desarrollar, sobre todo en el ámbito de los seguros, ¿no? Porque evidentemente sí que ha habido una atención ahí exquisita, pero en ellos les lleva también la propia supervivencia en algunas ocasiones, ¿no? Económica me refiero. Claro, nos encontramos con que desde el ámbito universitario o de investigación al tema económico se le empezó a prestar una atención sistemática fundamentalmente a raíz de los atentados que tuvieron lugar en el año 2001. Eso no significa que antes no fueran importantes, pero no se le prestó la debida atención. No sé exactamente cuál es la razón cuál podemos atribuir, ¿no? Quizá Luis o el general pueden en ese sentido alumbrar más, ¿no? Pero realmente, sí. La riqueza de fuentes que hay en las grandes empresas españolas, los bancos, las direcciones de exportación, que es lo que yo he tratado a este respecto, es
bastante respetable. Usted acaba de plantear el problema en términos psicológicos, políticos, sociológicos, pero hay un elemento ahí, una fuente de información y de coordinación a nivel de seguridad nacional que no creo que esté tan explotada, que es donde yo quería incidir. Sí, no sé si he entendido bien la pregunta. Yo creo que lo que he entendido que se refería y lo que se refiere al libro es, en primer lugar, al tema de la financiación del terrorismo. Es decir, los instrumentos, los medios en que los terroristas obtienen para financiar sus actividades terroristas, ¿no? Y en eso, bueno, hay una gran variedad. Hay organizaciones muy potentes que tienen aparato de financiación, que sostienen una gran cantidad de personas que están en ese complejo. Mientras más compleja la organización, no tenemos que ir ya a algo parecido a Hezbollah o algo parecido al PKK, para que tengan aparatos económicos de captación, de extorsión, de movimiento de capitales, de desviaciones que soportan la actividad terrorista y todo el complejo que va alrededor de ello. Y también lo hemos visto en tema de ETA, también con menor dimensión, pero hemos visto también que tenía aparatos específicos en ese sentido. Yo creo que en ese sentido coincido en que nunca se le ha prestado demasiada atención al ámbito de la financiación, hablando económicamente, porque tenía mucho más impacto todo lo que es los efectos del terrorismo, las acciones directas, las víctimas que producía, las comunicaciones, que eran más vulnerables y, por tanto, policiales, desde el punto de vista de inteligencia, y también judicialmente se podían obtener evidencias más claras, más rotundas, más contundentes para identificar, detener en su caso y poner a disposición judicial a las personas que abrazaban el ámbito del terrorismo en cuanto de financiación. Ahora mismo vivimos, como sabe muy bien, lo que se llama el terrorismo de low cost, casi la autofinanciación, lo que tenemos en Europa. En los otros sitios es más complicado. Y ha habido también bastante legislación en el ámbito europeo español, y además creo que estamos ya en la 6ª directiva europea de lucha contra la financiación del terrorismo y el lavado de dinero, que ponen elementos para que haya una identificación de esas transacciones sospechosas o de esos medios que se desvían o se utilizan en terrorismo. Pero es verdad que hay muy poco. Yo puedo recordar poquísimas operaciones que solo se basen en la financiación, porque se basaban en los efectos del terrorismo. En cuanto al estudio económico del terrorismo, me parece muy pertinente. También yo creo que, y no quiero, por supuesto, defender nada, habría que buscar un balance porque las necesidades que en nuestro país hemos tenido que desarrollar en base al reto del terrorismo, primero la lucha contra ETA, contra Grapo, contra grupos terroristas de cualquier tipo, también en el tema global, han hecho que por una parte se haga un gasto importante en recursos humanos, en especialización, en seguridad, en dedicación de muchos temas que tienen un impacto económico, lo mismo que el crimen organizado, es decir, ha habido un gasto importante en ese ámbito, pero ese gasto también se puede contemplar como una inversión. Es decir, gracias a ese gasto tenemos uno de los servicios de inteligencia y policiales más potentes de Europa, por lo menos más reconocido. Gracias a esa inversión tenemos unos elementos de seguridad, una empresa de seguridad que son punteras en Europa. Gracias a esa inversión que nos han obligado en el ámbito del terrorismo o en otros temas, seguimos generando una reputación y seguimos generando una riqueza en determinados ámbitos que nos ha obligado a ello. Eso sí, yo creo que no está muy estudiado. Sería difícil, además es complicado hacer ese balance entre el terrorismo nos ha dado algún tipo de dividendo, si puedo exagerar, pero sí que nos ha dado la necesidad de invertir, de gastar y, por tanto, de desarrollar técnicas, procedimientos, tecnología, empresas que han contribuido a derrotar al terrorismo, a crear riqueza y, además, a que seamos punteros en muchos aspectos en el ámbito de la tecnología. No sé si con eso no respondo a su pregunta, pero comparto la filosofía de la idea. Muchísimas gracias, general. Gracias. Vamos a pasar a la siguiente pregunta que tenemos a través de la sala Zoom. Actualmente, ¿qué legislación hay para reos de este tipo y qué derechos tiene un reo de detención de esta índole? Bueno, la legislación, como he dicho, es la legislación ordinaria
Sí que es cierto que en la reforma del Código Penal del año 2003, a efectos de ejecución y de cumplimiento, pues se introdujeron algunas especificidades, ¿no? Fundamentalmente en cuanto a límites de cumplimiento, es verdad que se elevaron los límites máximos de cumplimiento a 40 años, por ejemplo, en el caso de estar condenado por 2 o más asesinatos. También a efectos de los periodos de seguridad, no se puede acceder al tercer grado, por ejemplo, sin haber cumplido la mitad de la condena. Y en concreto, para el acceso al tercer grado, se concretó que los condenados por delitos de terrorismo o por su pertenencia a organizaciones terroristas, a la hora de acceder al tercer grado, además de los requisitos generales de haber abonado, que exista un compromiso de pago de las responsabilidades civiles, debían de manifestar, justo hemos estado debatiendo sobre esto esta mañana, la colaboración con la justicia para evitar nuevos atentados y para facilitar el esclarecimiento de los ya cometidos, pero esa colaboración con la justicia es verdad que se puede acreditar por medio de una manifestación expresa de repudio de la violencia y de petición expresa de perdón a sus víctimas, ¿no? Y esa manifestación de repudio se podrá acreditar, digamos, con un escrito del penado o con los informes técnicos de los miembros de las juntas de tratamiento, ¿no? Entonces, bueno, es todo el debate que existe actualmente sobre esa necesidad de la petición del perdón, lo subjetivo que es el perdón, ¿no? Si el perdón realmente, que es algo que se mueve en la esfera más íntima, pues del penado y también de la víctima. La víctima no tiene por qué perdonar, ¿no? Entonces, que pueda tener consecuencias penales, ¿no? Yo creo que esas son las especificidades más concretas a la hora del cumplimiento de penas por este tipo de delitos. Yo voy a aprovechar, antes de cerrar, un par de comentarios sobre las dos preguntas que se han hecho, que se han planteado. La primera que planteaba el profesor Avilés sobre la definición del terrorismo. Yo creo que nunca vamos a llegar a una definición completamente consensuada, porque bueno, las definiciones institucionales tienen mucho peso. Definiciones que pueda plantear, como la que ha asumido la Unión Europea, las que se reflejan en los códigos penales de todos los países que tienen una legislación donde hay una figura o varias figuras relacionadas con el terrorismo. Son conceptos cuyo propósito es esencialmente político y jurídico. Entonces, el componente valorativo es fundamental, es esencial, es lo que prima, ¿no? Elemento valorativo. Se aprovecha la carga valorativa que el concepto de terrorismo tiene antes de que se trasladara a ningún documento institucional, sea jurídico o sea político, sea de organizaciones internacionales, y a partir de ahí se desarrolla el concepto, con más o menos fortuna, pero se desarrolla el concepto. Creo que siempre va a haber una cierta tensión, una cierta diferencia entre toda conceptualización sobre el terrorismo que se puede hacer desde esa vertiente, con ese enfoque, con ese propósito, y desde esas instituciones, y las definiciones académicas. Porque las definiciones académicas, como Óscar insistía antes, tratan de centrarse en el componente empírico. El terrorismo es uno de los problemas que complica la definición y que la está volviendo borrosa, como se ha señalado antes. El terrorismo no es ni más ni menos que, en principio, un método de influencia política basada en la violencia. No en cualquier tipo de violencia, sino en una forma específica de violencia. Aquella que genera unos efectos psicológicos desproporcionados respecto a los daños materiales. Esto, nuestro colega Fernando Reinares insistió hace ya muchos años en ello, inspirándose además en una reflexión de Raymond Aron, un clásico de las ciencias sociales y de las relaciones internacionales, y creo que eso sigue siendo cierto. Claro, la cuestión, el problema, si nos quedamos en la definición académica, el problema añadido que el profesor Avilés comentaba,
y que él en alguno de sus escritos ha planteado muy bien. Bueno, tenemos por un lado figuras como los crímenes contra la humanidad, los crímenes de guerra, y por otro lado tenemos la legislación antiterrorista y las definiciones institucionales sobre terrorismo, y también la de los académicos, que se centran en el terrorismo promovido por actores no estatales. Entonces, la propuesta original es la definición del terrorismo, y creo recordar también una definición clásica que utilizaba el FBI en su tiempo, etcétera. Debe utilizarse solo el término terrorismo para referirse a ese tipo de violencia con esas connotaciones que acabo de señalar, en tanto en cuanto sea promovida por actores no estatales. Y esta es una solución que han dado algunos historiadores, como sabes, y dejar el término terror para referirse a lo que otras veces ha llamado terrorismo de Estado. Entonces, en ese caso, yendo al ejemplo de Ucrania, al ejemplo de Rusia, etcétera, en cierta medida, efectivamente, estamos viendo casos en la guerra de Ucrania de violencia contra la población civil que trata de generar un clima de miedo, de intimidación. Es decir, se parece mucho a lo que buscan los actores no estatales que asumen el terrorismo de una manera táctica o estratégica. Se parece mucho. Pero efectivamente ahí, cuando llegas al plano legal, quizá no, y estoy de acuerdo, quizá no es la mejor manera de definirlo si lo que se quiere al final es llevar un caso al Tribunal Penal Internacional, como se está tratando de hacer, recogiendo evidencias en todos los escenarios donde parece que ha habido crímenes de guerra. La cuestión de el enfoque económico, que es muy relevante. Yo creo que lo que Óscar quería trasladar es que efectivamente, y además lo que se refleja un poco en el propio contenido de la pregunta, es que los economistas tienen mucho que aportar para entender facetas importantes del terrorismo. Una de ellas es la financiación, otras son los costes, las consecuencias en términos económicos. En España hay, de hecho, una de las pocas excepciones académicas. Hay dos autores españoles, el profesor Miquel Buesa y Thomas Baumer, que es un discípulo de Miquel, que han hecho trabajos muy importantes en ese sentido y, por ejemplo, han hecho una descripción muy fina de los costes económicos que ha tenido la violencia de ETA durante todos los años de actividad de la organización terrorista. Así que algunas cosas se han hecho, pero es algo muy limitado lo que se han hecho. Por otro lado, es verdad, y además yo he podido comprobarlo, que hay una hay una cantidad de información enorme en los bancos, en las instituciones privadas, etcétera. Yo hace unos meses tuve la posibilidad de participar en un curso para formar en cuestiones sobre terrorismo y sobre financiación del terrorismo a analistas del Banco de España, de SEPLAC y de otros organismos, ¿no? Y también colaboraban en esa formación miembros de la Guardia Civil y de Policía Nacional que se ocupaban de asuntos de financiación del terrorismo. Y ahí hay un montón de conocimiento que no se ha trasladado al ámbito académico, que es de lo que estábamos hablando nosotros, que no se ha trasladado al ámbito académico porque no hay demasiados economistas que se hayan especializado en eso, habiendo la posibilidad de explotar eso enormemente, y esperemos que en el futuro sea así. Pero la verdad es que hay una laguna ahí importante. Muchísimas gracias, profesor de la Corte, profesor Jaime, y a los compañeros que nos acompañan en la mesa y a todos ustedes por su asistencia. Si es muy corta, adelante. Lo siento, buenas tardes, muchas gracias. Quería saber vuestra opinión o vuestro criterio. Habéis hablado de radicalización. ¿Qué os parece los procesos que se están, que se están dando que se dan de expulsión? Hablo de radicalización yihadista. Creo que es el punto entre lo que llega a la investigación de terrorismo, el paso previo, cuando ya se está viendo que está habiendo una radicalización, ahí está la opción de la expulsión. Y quería saber, porque ha habido cierta polémica hace unas semanas en Cataluña, porque se ha expulsado considerado un activista de la comunidad musulmana, y por saber un poco, vuestro criterio sobre las expulsiones, ese momento de expulsar antes de que se dé ese paso más a lo que sería ya un terrorismo activo.
Gracias. Bueno, el caso al que se refiere, es caso en el que se expulsa a un extranjero, porque eso solo se puede hacer con un ciudadano extranjero, no con un nacional, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en Francia, donde en Francia cabe la posibilidad de que una persona que represente peligrosidad en ese sentido, a la hora de difundir un ideario radical, aunque tenga la nacionalidad francesa, se le puede quitar la nacionalidad francesa. Eso no es el caso de España, así que esa medida es una medida muy específica para casos muy concretos que solo se puede aplicar con extranjeros. Esto es lo primero. En segundo lugar, cuando se hace un informe para recomendar esa medida, que es una medida legal, que está contemplada en la ley, no se puede imaginar usted lo puntilloso que es el trabajo de los servicios de inteligencia y de las fuerzas de seguridad para llegar a producir ese informe. Lo que pasa es que ese informe, por supuesto, es confidencial y no pueden darse todos los detalles. Si hubiera dudas sobre la legalidad de la medida, pues yo también las tendría. Como la medida es legal, no tengo ninguna. Pues muchísimas gracias de verdad por su asistencia en el día de hoy. La editorial ha sido tremendamente amable con nosotros y tienen un stand de libros en la mesa, en la puerta, para que lo puedan comprar y puedan beneficiarse de la lectura de este manual de terrorismo, que yo les confieso que la primera apartado, el apartado de conceptualización, ha sido mi favorito. Pero les recomiendo toda la obra. Muchísimas gracias, les deseamos buena tarde y esperamos vernos pronto.